repetimos, nos vamos a Venezuela a encontrarnos con Marcos Salgado, colega argentino radicado hace muchos años ya en Venezuela, muy amigo de algunos integrantes de este espacio. Marcos, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo y Gaby Radiche, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, muchas preguntas. Yo arrancaría por lo urgente. ¿Qué es lo que están pasando en Caracas? Te cuento, aquí llegan imágenes de mucha gente movilizada en motocicletas, en algunas escenas conversando con cierta tensión con fuerzas de seguridad, es decir, casi mano a mano con fuerzas de seguridad. Hemos visto algunas corridas. ¿Cómo está la situación ahora en las calles? Bueno, ahora la tarde, la mañana había arrancado muy tranquila, pero ahora la tarde sí están empezando a haber concentraciones opositoras un poquitito más grandes. Las de la mañana habían sido realmente muy chiquititas. En particular en la zona este de la ciudad, en la avenida Miranda, que es una avenida que atraviesa toda la ciudad, todo el valle de Caracas de oeste a este, de este a oeste. Algunos manifiestan su voluntad de ir a Miraflores, es decir, al Palacio de Gobierno, que está bastante lejos de la zona donde están concentrados ahora, varios kilómetros ya en la zona oeste popular, digamos, de la ciudad de Caracas, es donde está el Palacio de Miraflores, lo cual repite de alguna manera lo que fue el modus operandi del comienzo de las guarimbas, le dicen aquí a las protestas violentas, que ocurrieron especialmente en los años 2014 y 2017. Digo esto porque si realmente se verifica y sucede en las próximas horas que estos manifestantes que están en contra de la proclamación que ya se realizó hoy de Nicolás Maduro como presidente electo para el próximo periodo presidencial, van hacia el centro, lo más probable es que haya algún tipo de represión, digamos, de las fuerzas de seguridad, que tendrán como objetivo, digo, pensando en lo que fueron estos episodios 2017-2014, no dejarlos avanzar hacia el centro de la ciudad, a donde van con la intención manifiesta de atacar, digamos, el Palacio de Miraflores. De cualquier manera, no estamos hablando de concentraciones, por lo menos por ahora, tan masivas como las que protagonizó la oposición en el año 2017. Pero digamos, el dato de esta hora es que sí hay ya una suerte de respuesta en la calle a la victoria de Nicolás Maduro, luego de que María Corina Machado y Edmundo González anoche dijeran que no reconocían este resultado. Incluso María Corina Machado habló de que el presidente electo era Edmundo González y no Maduro. Claro. A ver, Marcos, sobre eso, entendemos que hay convocado una rueda de prensa de Corina Machado y Urrutia, de Edmundo González Urrutia, a las 6 de la tarde. No sé si se anticipa de alguna manera qué es lo que se va a anunciar allí y cuáles son los pasos a seguir respecto de las dudas que hay sobre la publicación de las actas de la elección. Es decir, ¿cómo está ese tema en términos institucionales y hasta burocráticos? Te preguntaría. Bueno, el CNE, en el boletín que difundió a la noche... El Consejo Nacional Electoral. Claro, primero el CNE es el Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza, es el poder. En Venezuela hay 5 poderes públicos. El CNE es uno de los poderes públicos que organiza las elecciones. Con el 80% dieron ganador a Nicolás Maduro por una diferencia importante, 51-45, y luego de eso lo que siguen es una cantidad de auditorías, se les llaman aquí, de controles posteriores sobre no sobre el resultado, digamos, no sobre la sumatoria de los números que se presentaron ayer, sino como una suerte de control adicional para, por ejemplo, revisar que lo que cada máquina electrónica guardó en su memoria durante el día, el voto de cada ciudadano, y lo envió luego al finalizar la tarde al centro de cómputos, que eso se corresponda con los papelitos que la misma máquina le da a cada elector,
con el papelito con su voto, con su elección, y que cada elector pone en las urnas, que ustedes habrán visto estos días en las fotos, esas urnitas cuadradas con el símbolo del CNE. Esa es una auditoría que normalmente se hace independientemente de la proclamación. Es una suerte de control adicional. No podría considerarse como el escrutinio definitivo en la Argentina. Es un control adicional. Eso, según explican en el CNE, se va a seguir haciendo. Yo creo que el apuro en proclamar rápidamente a Nicolás Maduro tiene que ver con tratar de frenar un poco lo que hasta ahora había sido una movida internacional, básicamente, de poner en duda el resultado de la elección, y que ahora, como les decía antes, habrá que ver si tiene algún tipo de repercusión en las calles de Venezuela. Por ahora parece que no, pero sí es un dato concreto que empieza a haber, o hay algunas movilizaciones, hay que ver si crecen, en el este de Caracas. Marco, Néstor te saluda, ¿cómo estás? Hola, Néstor. Recién nombrabas la campaña internacional, ¿no? Respecto de observadores internacionales que estuvieron ayer controlando, me refiero a los expertos de Naciones Unidas, al Centro Carter y alguna otra más, ¿se han expresado esos organismos que fueron como veedores respecto de lo que sucedió ayer? No, hasta ahora habíamos visto un comunicado de COPAL, que es una de las organizaciones que está aquí, es la misión electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Ellos pidieron en un comunicado, reconocieron y valoraron el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, estoy leyendo aquí, y también solicitaron que se realicen las auditorías, se realicen todas las auditorías en pos de la certeza del proceso, y que también dé información el Consejo Nacional Electoral sobre los supuestos intentos de sabotaje que sufrieron durante la jornada de ayer, que fueron denunciados precisamente por la autoridad del CNE. Esos son los únicos, es el único grupo que se ha manifestado hasta ahora, por lo menos entre lo que tenemos aquí. Ahora siempre hay, de cualquier manera, en los días siguientes más comunicados de los diferentes grupos, ¿no? Y de la información de la página del Consejo Nacional Electoral, que sigue caída, por lo menos hasta hace unos minutos, ¿se supo algo más de la denuncia del gobierno acerca de un atentado informático como parte del operativo, ¿no? de ya tener previsto un fraude desde antes de las elecciones? Digo, ¿hay alguna novedad de si se va a restablecer? Eso también ayudaría un poco a transparentar los resultados. Pienso si se difunde en detalle cómo fue el escrutinio. Claro, el tema es que la página del CNE normalmente no es como la página que podemos tener, por ejemplo, del Ministerio del Interior de la Argentina, donde se va agregando casi que minuto a minuto el procesamiento de las actas de la votación. En la página del CNE los resultados sí están, por supuesto, pero no necesariamente en el minuto a minuto de la elección. Lo que vale ahí es el boletín, el primer boletín, que fue el de anoche, con el 80% de las mesas contadas, y después en la página del CNE sí aparecen en los días siguientes las copias de las actas de cada mesa. Entonces cada ciudadano debería poder ir a ver cómo terminó su mesa, o cada partido político debería poder comparar las actas que tienen en su poder de sus testigos, de sus fiscales, con lo que dice el CNE. El presidente Maduro incluso se refirió al tema, dijo que es parte de un ataque del cual ellos ya saben desde dónde se produjo y quiénes son los autores, y pidió a la Fiscalía venezolana que actúe en ese sentido. Pero sí, como vos decís, si eso funciona, va a transparentar las cosas. ¿Por qué? Porque la oposición está diciendo, justamente como forma de medio justificar, porque en realidad, por verdad, mediante, ya a esta altura ni siquiera nadie les está pidiendo pruebas o les está pero es importante saber que esa era mi pregunta. Porque ellos dicen que ganó el mundo. ¿Qué es lo que están objetando en concreto? Formalmente, ¿qué es lo que objeta la oposición? Me parece un dato importante hasta ahora, más allá de esto que decía sobre el final, Marcos.
No, por ahora no objetan nada. Por ahora lo único que dijo la oposición es ganamos nosotros. O sea, ¿En base a qué? ¿En base a qué? Concreta. ¿En base a sus propios registros de los fiscales? Sí, bueno, yo te diría que ni siquiera hicieron esa aclaración. O sea, sí, en principio uno puede inferir, porque los medios que lo sugirieron antes de la elección, que ellos iban a hacer solamente controles de sus actas, ¿no? Entonces sí, María Corina Machado hizo una referencia que sus propias actas, pero no lo están presentando como prueba. Hay una cosa de posverdad muy fuerte. Esto es para que lo quiera creer y listo. Nosotros decimos que ganó. Ayer nos recordó, a mí particularmente me recordó mucho la autoproclamación de Guaidó, esa frase de María Corina diciendo tenemos presidente y es Edmundo González, digamos. O sea, no creo que la cosa vaya hacia el tema de poner una presidencia paralela de nuevo, porque sería ridículo, más luego del fracaso de lo que significó el experimento Guaidó, pero sí avanzar hasta donde puedan en el desconocimiento y fundamentalmente tratar de soliviantar un poco la calle, de que la gente se mueva. Si no sucede eso, o si no mantienen una movilización con represión incluida, quizás, si no la mantienen en el tiempo, va a ser muy difícil que se consolide, digamos, va a terminar desinflándose esta movida opositora, como ya ocurrió otras veces. ¿Qué tal, Marcos? Luis Pablo te saluda. De hecho, mi pregunta es una pregunta que con algo de opinión también, pero quiero conocer la tuya. Este escenario, este terreno al que se lleva a Maduro, al Partido Socialista Unificado de Venezuela, en realidad no es un terreno en el que en definitiva a Maduro le pueda terminar sirviendo para consolidar cierto espacio político, cierto respaldo en la opinión pública. Me refiero a la unidad frente al ataque exterior. No sé si se entiende, ¿no? Sí, no, está claro. Sí, seguro. Es más, yo creo que sí, hay que empezar a analizar los números de esta elección, ¿no? Claro, esto está un poquito en un segundo plano por todo lo que venimos contando y el desconocimiento de la oposición. Pero si nos detenemos un momento en los números, aunque estos números no están completos porque no se conoce más allá del 80% del escrutinio, ya podríamos hacer una proyección de que el presidente Maduro estaría obteniendo más votos que los que obtuvo en el 2018. Claro. Eso no, por una diferencia pequeña. Eso estaría hablando de que funcionó la estrategia del gobierno de polarizar, o dicho al revés, pero en definitiva es el mismo fenómeno, le funcionó al gobierno tener enfrente la figura de María Corina Machado, que es una persona que tiene su base de votantes o de adherentes, pero también tiene un techo porque tiene tiene un repudio importante, una parte importante de la población que no la quiere y no la votaría jamás. Yo creo que ahí hay que buscar las respuestas, ¿no? Entonces, en este contexto, si Nicolás Maduro se saca de encima a la que aparecía como la opositora, yo insisto, yo no me animo a decir que era la líder de la oposición, porque eso no es así. La oposición es muy diversa y están muy divididos entre sí, pero sí que aparecía como la principal referencia. Termina fracasando, porque la que fracasaría es ella, no el mundo. El mundo claro. No lo conocía nadie hace un mes y listo, ya está, desapareció. La que va a fracasar es ella. Entonces, para Maduro, sin duda que es bueno polarizar, porque evidentemente los números de Maduro ayer no se explican si no hay una cantidad de votantes que pueden estar enojados con Maduro en cuanto a sus políticas o en cuanto a cómo algunas cosas no están funcionando y eso los afecta, pero que conciencia política mediante vía Chávez, diría yo, ven enfrente a la ultraderecha y dicen, no, ahí no. Claro, y sumale... algo de eso sucedió. Y sumale a que ven enfrente también a las amenazas de las principales potencias del mundo, los Estados Unidos, y ahí, bueno, cierta cohesión suele darse, ¿no? Claro, pero además María Corina hizo campaña diciendo que iba a ganar y que iba a cobrar. O sea, ¿a cobrarle a quién?
Claro. Al gobierno solamente no, al chavismo en general, a que ellos aborrecen, y lo aborrecen no solo desde un punto de vista político e ideológico, también lo aborrecen desde un punto de vista social, de color de piel, de extracción social, y yo creo que eso polarizó en parte al chavismo, que no volvió a las urnas como en tiempos de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez sacó en la mejor elección 8 millones y pico de votos. Maduro estaría arrimándose casi a los 7 millones, claro, en un padrón que creció de cualquier manera, claro, ¿no? Claro. Por eso son números finos que hay que hacer. Pero yo diría que lo de Maduro es un fenómeno que, más allá del rival que tenga enfrente y más allá de si la oposición participa completa o no en la elección, tiene una llegada popular y un piso electoral que no lo tiene nadie en este país, y con crecer un poquito más sobre ese piso le alcanzó para ganar bien. Marcos, la última, te hago un poco, le respondiste ahora porque te quería pedir una valoración más de tipo político, ¿no? En cuanto a de masas, cuánto fue la votación de Maduro comparado con algunas históricas, pero vos en parte ya lo hiciste. Igual, si querés abundar un poco más del lado de la oposición y del lado del chavismo, ¿cómo ves el apoyo popular que tiene cada uno? Esto atado a imágenes que seguimos viendo que pareciera ser que se agravan algunas cosas en Caracas de conflictos y demás. Si la oposición tiene una fuerza suficiente como para alterar el ritmo político de Venezuela en los próximos días con estas marchas. O sea, lo que pasa es que la fuerza que se necesita para sostener una protesta de calle, que además puede ser reprimida, no tiene que ver estrictamente con tu caudal electoral. Siempre va a ser como una especie de grupo más pequeño, pero bueno, tampoco puede ser un grupo muy pequeño para sostener esa protesta. Eso es lo que está en veremos. Habrá que ver si el hecho de que haya violencia haga que más gente vaya a la protesta, o sea al revés, que la gente que los opositores se replieguen. Yo creo que más que puede pasar esto último que un efecto dominó de salida a la calle. Hay cacerolazos a esta hora, hubo uno a la mañana, hace un ratito terminó otro, en algunas zonas son más fuertes, en otras menos, pero son 10 minutos y todo el mundo se queda en la casa, digamos, no parece que hubiera una escalada por ese lado. Pero bueno, en todo caso, a nivel de números, es verdad que la elección de la oposición ha sido muy buena. La mejor elección de la oposición había sido Enrique Capriles en el año 2003, en la elección sobrevenida con la muerte de Chávez, es decir, la primera victoria de Maduro. Ahí ganó Maduro por menos de 200.000 votos, 210.000 votos. O sea, fue una elección muy cerrada en donde la oposición llegó a 7.300.000. Ahora no llega a esa cifra, crecimiento del padrón mediante y por otros factores que pueden haber influido, y uno tiene que ver con el tema de la migración. Claro. Es difícil establecer cuánta gente se fue de Venezuela, hay números muy diversos, algunos hablan de 7 millones, otros hablan de 1,5 millones. Lo cierto es que estudios más o menos fiables hablan de que puede haber habido más o menos unos 3 millones de votos menos. Si esos votos si uno parte de la base de que una buena parte de esos votos podrían haber sido de oposición, pero bueno, ahí ya uno está suponiendo sobre una suposición, podría incluso haber ganado la oposición. Claro. Pero bueno, eso no es matemático. En política las cosas no se transfieren de esa manera. Pero sí es verdad que la migración puede haber influido porque la mayoría de esos migrantes no están registrados, no tienen la residencia en los países en donde están, entonces no pueden inscribirse en el registro electoral en el exterior. A ver, Marcos, una chiquita sobre eso, sobre si lo que se dice en el exterior, o por lo menos la comunidad venezolana que no está en Venezuela, es que se le ha hecho muy difícil la posibilidad de participar en la elección. Aquí se habla del 1% en la Argentina de los que pudieron votar, y algunos decían, bueno, tener la cédula de vencida no puede ser una objeción. Uno no tiene mucha idea. Lo que sí tiene idea es que, por supuesto, siempre hay burocracias y siempre hay trámites que hacer. Algunos decían, bueno, los trámites no se pudieron hacer, eran colas muy largas, llevan muchas horas.
como si a propósito se hubiera desalentado la participación. Te quiero hacer una pregunta sobre eso, si tenés algún comentario sobre eso. Y finalmente, nos llamaba mucho la atención y de manera grave, perdón por mezclar dos preguntas que quizás son bien distintas, la apelación que hacen algunas dirigencias opositoras oficialistas en la Argentina, pero opositoras al gobierno de Maduro, respecto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas? Y si hace mella, por ejemplo, el reclamo de Mauricio Macri que le pide, o del propio Milei, que le piden a las Fuerzas Armadas que intervengan para salvar la democracia en Venezuela. Claro. No, con el tema de los migrantes, sí hubo muchas denuncias, pero ahí hay que o sea, el tema de que hubo problemas con la burocráticos para inscribirse en los registros es verdad, pero hay que ver qué porcentaje influye eso y qué porcentaje influye la permanencia precaria de muchos venezolanos en varios países de la región. Es decir, no solo es una cuestión de tener la cédula vigente, sino además para inscribirte en el registro electoral en otro país, tenés que ser residente en ese país. O sea, tenés que tener un domicilio de residente. Es muy parecido a lo que pasa en Argentina, yo lo sé porque yo soy residente aquí y por eso puedo ir a votar a la embajada. Pero cuando voy a la embajada me piden mi visa de residente, ¿me explico? Entonces hay que ver hasta qué punto ha influido lo que se ha denunciado y hasta qué punto influye el tema del estatus legal, que no tiene que ver con Venezuela, sino con la situación del migrante respecto al país en donde está. ¿Me explico? Sí, bien. Datos fiables con eso. Y después las Fuerzas Armadas, siempre hubo apelaciones a las Fuerzas Armadas. Guaidó se la pasaba diciéndole a la Fuerza Armada: esta es la última oportunidad para pasarse para la democracia. María Corina Machado lo hizo millones de veces, está casi como obsesionada con la Fuerza Armada en sus giras por el país. Cada vez que encontraba un control de la Fuerza Armada se bajaba, se grababa intentando saludarlos y qué sé yo. O sea, la apelación de la oposición a que las Fuerzas Armadas le den un golpe a Maduro y antes a Chávez, como lo hicieron en su momento, recordemos el golpe a Chávez, ¿no? Sí, que claro. fue exitoso por unas horas. Es permanente. Ahora, que a la apelación se suba Milei o Macri es vergonzoso y ridículo. O sea, y además es ridículo porque además se cae en 25 minutos. O sea, Macri dijo eso, Milei hizo ese tuit anoche y a la mañana sale Maduro en el acto formal de proclamación con toda la plana mayor de la Fuerza Armada, sentada en primera fila, claro, que era lo que se sabía que iba a pasar. Son apelaciones ridículas a algo que a mí me parece muy difícil que pase. La Fuerza Armada tiene un lugar en el gobierno de Maduro muy importante, más o menos la mitad de los ministros, de los muchos ministros, acá hay muchos ministerios, ¿no? Son militares. La figura de Padrino López como ministro de Defensa, o sea, imagínate, en Venezuela el ministro de Defensa no es un civil, es un militar con grado de jefe. O sea, general de 4 soles. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, eso hay que verlo también saliendo por ahí del esquema que podemos tener en Argentina sobre eso, ¿no? El lugar de la Fuerza Armada en el gobierno de Maduro es muy importante, por eso las apelaciones a un golpe de Estado Maduro también desde ese punto de vista son ridículas. Marco, muchísimas gracias. Nos viene muy bien que nos des una mirada un poco más certera, compleja desde allí, más allá de todo lo que se está diciendo y de las aproximaciones que nosotros, por más buena voluntad que tengamos, a veces nos faltan elementos para poder ofrecerle también a nuestras audiencias una situación, un estado de situación. Un gran abrazo. Un abrazo, estamos en contacto. Marco Salgado, colega argentino desde Venezuela, radicado hace muchos años. Bueno, balances, conclusiones. A ver, lo que se ve en las imágenes, sí, es algunos tumultos en Caracas, también en un lugar que es Puerto La Cruz.